Papito Dios, Señor Altísimo, gracias por este tiempo que permites reunirme con todas mis hermanas. Queremos, Señor, antes de empezar nuestra reunión, poner este tiempo en tus benditas manos. Que seas tú, Papito Dios, hablando a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Que cada palabra que hoy quieras enseñarnos hoy, Señor, la llevemos a nuestro corazón y que empecemos, Papito Dios, a cambiar todas esas cosas que de pronto no estamos haciendo bien y tú nos pides que cada día seamos mejores, que caminemos contigo, Señor. Por esta razón, Papito Dios, me pongo humildemente, Señor, en tus manos, pidiéndote que tu Santo Espíritu sea el que hable en esta noche. Te pido, Papito Dios, que el internet, el sonido, todos los equipos de mis hermanas funcionen correctamente, que quites toda distracción que pueda haber, Señor, que trae, por favor, a todas mis hermanitas que hoy han pensado conectarse y que lo que hoy vayamos a aprender, Señor, lo hagamos una realidad en nuestras vidas, Señor. Esta oración la he hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanas, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches, bien. Hola, buenas noches a todas. Bueno, quería saber primero si me escuchan bien, si Hola, buenas noches. Buenas noches, quería saber si me escuchan correctamente, si todo está bien para poder continuar. Sí, está perfecto el sonido. Bueno, listo. Está muy bien. Entonces, sabiendo esto, entonces voy a empezar. El tema que el Señor puso hoy en mi corazón es hablar acerca de la humildad y el orgullo, ¿no? Entonces, pues traje acá estas dos figuritas. La primera persona, una persona como arrogante, altiva, y en la parte de la humildad, una persona arrodillada, postrada delante de nuestro Señor. ¿Qué temas vamos a tratar? Bueno, pues el primero es el tema acerca de qué es el orgullo. Vamos a buscar citas bíblicas, qué piensa Dios al respecto. Lo mismo lo vamos a hacer, qué es la humildad, lo que Dios espera que nosotros tengamos en nuestro corazón. Vamos a ver un paralelo que el mismo Señor Jesucristo va a hacer, lo que lo encontramos en la Biblia, de lo que es la humildad y lo que es el orgullo. En el cuarto tema vamos a ver como nuestro máximo ejemplo de humildad, que es nuestro Señor Jesucristo. Como quinto punto vamos a hacer un test para saber si realmente nosotras somos humildes o si por el contrario el Señor nos va a mostrar que tenemos cosas de orgullo y que el Señor pide que nosotros cambiemos. Y por último, cómo nosotros le podemos pedir a nuestro Señor en oración que nos dé un corazón humilde. Entonces, el primer tema, como lo decíamos, es hablar acerca de el orgullo. Y acá traje esta figurita, este dibujito, porque me parece como muy simpático, pero dice mucho. Acá vemos que su vida pende solamente de una ramita. Podría salvarse si tan solo suelta esa bolsa tan pesada y dar la mano a la persona que la está ayudando. Y muchas veces somos así, muchas veces decimos, no, yo soy una persona que nació orgullosa, yo soy así y no voy a cambiar y así voy a ser. Y se le vienen todos los problemas, las personas, las circunstancias, pero uno no suelta ese orgullo. Le puede más el orgullo que soltarlo. Entonces, es verdad que hay un orgullo positivo, ¿sí? Y ese orgullo es positivo cuando, digamos, ocurre cuando una persona logra un objetivo, una meta, algo que ha trabajado por mucho tiempo. Puede ser uno o una persona que uno quiere. Voy a ponerme como ejemplo como mamá. Digamos, si yo veo a mi hija mayor que la veo esforzándose en su carrera, luchando, y pues yo me imagino que cuando llegue el momento de que ella se vaya a graduar, pues yo, ¿cómo me voy a sentir? Pues me voy a sentir una madre orgullosa.
¿sí? Porque fue un objetivo que ella se planteó y lo logró. Ese orgullo es bueno, es un orgullo positivo. De ese no hay problema. El problema es cuando hay otra clase de orgullo. Y es cuando la persona tiene una autoestima exagerado, elevado, que generalmente va acompañado de una cuota alta de arrogancia que presenta una persona en su forma de ser. Entonces, esta clase de orgullo sí tiene consecuencias negativas. Nosotros tenemos la tendencia de categorizar los pecados. Entonces, decimos, bueno, yo no robo, yo no mato, yo no fornico, entonces yo estoy bien ante los ojos de Dios. Y pensamos que el orgullo es algo que no, pues es algo que para el Señor no le va a importar mucho, y no es así. Si pensamos en Satanás, y lo que dice en Ezequiel 14, perdón, Ezequiel 28 y en Isaías 14, en donde me habla la historia de Satanás, vemos que él fue un querubín que fue creado por Dios y lo hizo tan perfecto, que empezó a tener en el corazón de él, empezó a enaltecerse, empezó a enorgullecerse. Lo vemos en Ezequiel 28:17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, él empezó a verse tan lindo, tan hermoso, que su corazón empezó a corromperse, empezó a ver orgullo en su corazón. Y en Isaías 14 me dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, él primero se vio lindo, él se vio superior, él se vio mejor que los demás ángeles, él se veía superior. Y ese orgullo hizo que ya se viera tan superior que ya quería ser igual que Dios o más que Dios. Entonces el orgullo, mira que el pecado de Satanás fue el orgullo. Luego el orgullo sí es un tema serio, que si está en nuestros corazones debemos empezar a erradicarlo de nuestras vidas. El orgullo viene del griego, dice acá la palabra uperafanos, uperafanos. ¿Y qué significa? Significa arrogante, soberbio o con actitud de superioridad. Esas son las personas que dicen, no, yo soy la mejor en esta área, nadie está por encima mío, y empieza a ver a los demás como cosas pequeñas, como seres inferiores que no pueden. Lo malo de esto, lo malo de esto es que cuando la persona es orgullosa, pues la persona es la que sufre porque sus relaciones con los demás se van a ver afectadas, porque los demás no lo van a empezar a querer, lo van a empezar a apartar porque por lo general estas personas orgullosas son difíciles de tratar. Y también se ve afectado porque Dios mismo también lo rechaza, no le gusta. En el Nuevo Testamento dice que cuando cada vez que vemos la palabra orgullo en algún capítulo, en algún versículo, siempre tiene una connotación negativa. Un ejemplo en 1 Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Entonces, una persona orgullosa siempre piensa que tiene la razón. O sea, ella no se equivoca, y así no la tenga, no lo va a reconocer porque le puede más orgullo, ¿sí? Entonces, eso está mal. ¿Qué piensa el Señor? Mira, en Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ahí podemos ver que, pues, que el orgullo no es bueno ante los ojos de Dios y tampoco ante los hombres, porque como les decía, las personas cuando se enfrentan a personas que son orgullosas, pues tienden a rechazar.
¿Cuáles son las características de una persona orgullosa? Entonces, una de ellas es que nunca admite una debilidad, o sea, eh, cree que todo lo puede, cree que no se equivoca, es fuerte, eh, también busca la reivindicación a cualquier precio. O sea, si algo le salió mal, si lo ofendieron o algo, esa persona trata por todos los medios de reivindicarse. Busca el reconocimiento, es una persona que siempre está buscando como que los reflectores estén apuntándole, que siempre se estén hablando de esa persona. Procura vengarse cuando recibe un agravio, o sea, está diciendo, no, pues, ¿cómo así que me ofendió a mí? ¿Cómo fue capaz de hacerme esto a mí? Si yo soy el mejor ingeniero, si soy la mejor en este oficio, bueno, no sé. Entonces, como si le hacen daño, entonces busca cómo desquitarse. Busca la sabiduría del mundo, no la Biblia, no lo que dice la palabra de Dios, sino la del mundo. Esto es lo que se conoce como el intelectualismo. No escucha consejos de otras personas. ¿Por qué? Porque él cree que solamente él tiene la razón y lo que piensen las demás personas, pues no le interesa, no lo menosprecia, por decirlo así. Una persona orgullosa se compara de manera continua con los demás. Ese es un problema porque entonces no es feliz. A todo momento está mirando si está con los mejores zapatos, con lo último, porque siempre quiere tener lo mejor. Tiene un alto concepto de su imagen personal. O sea, no, yo sé que uno pues debe verse bonito, sí, porque es creación de Dios, pero estas personas orgullosas ya exageran, se van al otro extremo. Busca siempre la aprobación de otras personas, que todo el mundo esté bien, como les decíamos, buscando ese reconocimiento. Encuentra la grandeza de ejercer poder sobre otros. Apenas les dan un cargo como de un poquito alto, como de supervisor, de alguna monitoría, esa persona no cabe por la puerta, ya quieren que, mejor dicho, todos le den pleitesía, y ve a las personas humildes como una debilidad. Entonces, estas características, cuando uno empieza a ver este tipo de comportamientos de alguna persona, entonces uno dice, ah, esta persona es una persona orgullosa. Ahora, vamos a ver qué es la humildad. La humildad, pues, es lo contrario, la humildad es lo contrario del orgullo. Entonces, primero, hay que pensar que la humildad es una actitud de corazón. No es algo que se exprese con palabras. No es decir, ay, sí, yo soy humilde, pero por dentro es una persona que lleva rabia, por dentro está pensando cosas negativas, ¿sí? Entonces, la humildad más bien es una actitud del corazón, no es una conducta externa. La palabra humildad siempre me habla a mí de respeto y de mansedumbre. La palabra humildad también viene del griego tapeinos, tapeinos. ¿Y qué significa esa palabra? Humilde de espíritu o manso. Contrario a lo que veíamos en la humildad, en el Nuevo Testamento, cada vez que vemos la palabra humildad, sí tiene una connotación positiva. Ejemplo, el Señor Jesucristo en Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, hay veces que las personas confunden humildad con otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué no es humildad? Entonces, cuando digamos, yo no quiero recibir algún tipo de reconocimiento, no quiero que la gente se entere de que logré algo. Entonces yo digo, ay, no, es que yo no digo porque yo soy humilde. No, eso no es humilde, eso es ser modesto, pero no es ser humilde. Otros piensan que soportar maltratos, soportar malas palabras, incluso golpes, entonces dicen, no, es que yo lo soporto porque yo soy humilde. Tampoco es ser humilde. Otros dicen, no, es que yo no valgo nada, yo no opino porque mi opinión no tiene ningún valor. Entonces tienen como un espíritu de inferioridad y de insignificancia. Y eso tampoco es humildad. Es cierto
que las personas cuando son humildes en nuestra sociedad se consideran como débiles. Y la mayoría de la sociedad cuando identifica a una persona humilde tiende sí, como buscan cómo sacarle partido a esas personas. Eso es lo que el hombre piensa, pero no es así no es la manera de pensar de nuestro Señor. Ahora, la humildad también tiene unas características como lo veíamos en el orgullo. ¿Cómo identificamos si una persona es humilde? Entonces, la primera es que conoce sus propias limitaciones y debilidades. Entonces, voy a buscar lo que dice Segunda de Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios a cada uno nos dio unos talentos, a uno les dio una cosa, a otro les dio otros dones. Yo no tengo que sabérmelas todas. Entonces, si yo no soy fuerte en determinadas situaciones, pues Dios me ha hecho fuerte en otras. Entonces, yo tengo que saber eso, que en algunas cosas soy fuerte y en otras cosas soy débil. Y está bien eso. La otra característica es esperar la reivindicación de parte de Dios. Dice acá, Primera de Pedro 5:6. Si tú tienes tu Biblia, pues también lo puedes ir buscando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere de tiempo. A veces nos afanamos porque de pronto alguien habló mal de nosotros y de pronto nos sentimos heridos. No, pero como si esa no fue mi intención. Mira, Dios conoce la intención de nuestros corazones, Dios sabe cómo hacemos las cosas y no te preocupes si el mundo te señala, si el mundo te hace ver como lo que no eres, porque acá en la palabra dice que Dios, Él es el que nos va a reivindicar, Él es el que dejarlo todo en las manos del Señor. No orar en nuestra carne, sino dejarlo todo, entregarlo todo en las manos del Señor. También dice que una persona humilde busca el consejo de personas. Como yo les compartía en otra ocasión, también hay que saber a quién se le pide un consejo. No a todo el mundo se le puede pedir un consejo. Uno debe buscar a alguien que sea creyente, que conozca de la palabra de Dios, que sea una persona temerosa de Dios para que te dé un buen consejo. Entonces, Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, no hay que pensar, no hay que cerrarnos solamente a lo que nosotros pensamos, porque nosotros nos equivocamos. También es bueno apoyarnos en el consejo sabio de las personas que conocemos, de nuestros esposos, un consejo del pastor, un consejo de un líder. Eso es ser humilde. Otra característica de la humildad es buscar la aprobación de Dios. Gálatas 1:10. Entonces, primera y segunda, está después de segunda de Corintios. Gálatas 1, versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, humildad es buscar no la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. Humildad es cuando renuncio a derechos personales por el bien de los demás. Filipenses 2. Filipenses 2, del 3 al 4, dice lo siguiente: nada hagáis por contienda, o mira lo que dice acá, o por vanagloria, antes bien con ¿qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, mira que el mismo Señor nos dice, seamos humildes, no veamos a los demás como menos, sino al contrario, a los demás como superiores a nosotros mismos. También, aparte de buscar el consejo de las personas, soy humilde cuando obviamente busco la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Qué más? Una persona es humilde cuando piensa con cordura de sí misma. Romanos 12:3. Creo que este versículo me parece muy, muy bonito, porque a veces las personas fallamos en creernos, no sé, como en nuestro país se dice la última Coca-Cola en el desierto. Yo no sé si acá se diga así, pero es un dicho muy, muy común. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y por último, una característica de la humildad es cuando se encuentra la grandeza al servir a otros. Estas palabras de Mateo fueron dichas por el Señor Jesucristo. Mateo 20, 25, 26. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, el mundo cómo se comporta con orgullo. ¿Qué dice el Señor? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, una característica de la humildad es servir, buscar servir a los demás. A veces pensamos que eso solamente se puede en la iglesia, no, en donde el Señor te ponga, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, que puedas servir y ahí demuestras el amor de Dios a los demás. Tema 3. Vamos a ver el paralelo entre la humildad y el orgullo. Esto es una parábola que el mismo Señor Jesús la enseñó, en donde habla de la parábola del fariseo y del publicano. Está en Lucas 18, 9, 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Fariseo era el religioso de la época, era el que se creía, mejor dicho, el más santo de todos los santos. Y el otro era un publicano. El publicano era el que cobraba, era una persona que no lo veía ante los ojos de los demás, lo veían como pecado. Entonces, van a decir cómo era la oración de ese fariseo. Entonces, el fariseo, ¿cómo estaba? Puesto en pie. Ahí se muestra su arrogancia. Estaba hablándole al Señor y no estaba postrado, sino estaba ahí de pie, como si le estuviera hablando quién sabe a quién. Y oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí lo señala. Y empieza a decir lo que él hacía. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, ahora vamos a ver qué era lo que hacía el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar a los ojos al cielo. Mira, hay que se ve humildad.
estaba postrado, ni siquiera miraba al cielo, no era capaz, porque reconocía su pecado. El otro arrogante ahí parado, él humilde, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, ahora dice el Señor Jesucristo, os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjate que los dos estaban, estaban orando. El uno demostraba una humildad, pero era una humildad falsa, era una humildad que, como yo les decía ahorita, no se dice con palabras, pero no era una actitud que le salía de su corazón. En cambio, el otro sí era una persona humilde, postrado entre los pies del Señor, reconociendo quién era Dios. Eh, Comparándolo, entonces, vamos a ver, a mirar el orgullo espiritual que había de parte del publicano y la humildad piadosa que había de parte perdón, el orgullo espiritual que había de parte del fariseo y la humildad piadosa que había de parte del publicano. Entonces, el orgullo espiritual por parte del fariseo en el versículo 9 dice, confiaba en su propia justicia. Permítame un segundo, busco Lucas. Es para las que están buscando la Biblia, es Lucas 18. Para que lo vayamos comparando, busca en tu Biblia Lucas 18 y ve al versículo 9. Entonces, el Señor decía, a unos que confiaban en sí mismo como justos. Lo veíamos en las características del orgullo. Son personas que confían en su intelecto, en sus propias obras, en lo que ellos hacen. Y eso lo vimos cuando el fariseo hablaba. ¿Qué más hacía? Miraba con desdén a otros, ¿sí? Porque decía, ay, mira a este publicano, ¿sí? O sea, lo está mirando con inferioridad. En el versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empieza a decir que eran los otros injustos, adúlteros, pero él no reconocía su pecado. ¿Y cuál era su pecado? Pues orgullo. Él era perfecto, pero no estaba reconociendo que él era una persona orgullosa. Solamente, como dice el versículo 11, veía el defecto de los demás y eso pasa mucho. Uno es feliz señalando el pecado de los demás, viendo el pecado de los demás, pero no se ve el propio. No ve el pecado tan grande que hay en su corazón. Ahora miremos la otra persona, el publicano. El versículo 13 dice, no presumía de su autojusticia. O sea, él no decía, no, es que porque la otra persona decía, no, es que yo diezmo, yo ayuno. No, él nada, él no decía eso. Él, por el contrario, reconoció su indignidad ante Dios. Decía acá en el versículo 13 que no quería ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Y vio sus propias fallas y necesidad de perdón, ¿sí? Entonces mira cuando la oración de una persona orgullosa y mira la oración de una persona cuando es humilde. Y lo que dice el Señor Jesús es que el que se fue justificado delante de Dios fue el que reconoció su pecado, el que se humilló. Porque como dice la palabra, el que se humilla será enaltecido. Tema 4. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo de humildad? Pues el Señor Jesucristo. Y de Él es el que nosotros debemos aprender, nosotras debemos aprender. Él debe ser nuestro modelo a seguir. En Mateo 11, 29 dice lo siguiente, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. ¿Qué puedo sacar de este versículo? Lo primero es que la humildad se aprende.
Hay veces que dicen, no, yo soy orgullosa, yo no puedo pedir perdón, mejor primero muerta antes de que pedir perdón. Y no, mira, la palabra de Dios dice, y aprendan de mí. O sea que la humildad es algo que se puede aprender, esa es la buena noticia, que nosotros podemos aprender a ser humildes. Y estas dos características son las que Dios, estas dos virtudes fue las que el Señor Jesucristo destacó de su vida, la mansedumbre y la humildad, y son las dos características que Él nos pide que nosotros imitemos. Jesús y su humildad, continuamos. Mira, el Señor fue tan humilde que Él no pensó en Él, sino que todo el tiempo estuvo pensando en nosotros. Dejó a un lado sus privilegios, porque recordemos que antes de que Él se encarnara y que se volviera hombre, pues Él siempre estuvo sentado a la diestra del Padre. Filipenses 2, 5 a 8, creo que aquí resume lo que es la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál manera de pensar? Ahí sigue. Existiendo en forma de Dios, ¿sí? Él siempre desde la eternidad ha estado reinando con el Padre. No consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. O sea, él no dijo, ay, no, yo qué tal, yo volverme un hombre. No, él no se aferró a esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es como si yo, siendo un hombre o una mujer, me vuelva como una cucaracha, una hormiga, ¿sí? Es lo mismo, o sea, Dios estaba sentado en su trono, estaba gobernando, y por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, no se aferró a eso. Él no dijo, ay, no, ¿qué tal yo dejar mi corona? ¿Qué tal yo dejar mi capa? Y ser como ellos, no, él no tuvo nada que aferrarse, sino que se hizo como nosotros. Entonces Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad. También él, a pesar de ser, porque él es el Hijo, pues, pero también era Dios, él también se sujetó a la voluntad del Padre y vino a este mundo, ¿para qué? ¿Para que les sirviera? No, él vino para servir a la gente. Es que esto es lo maravilloso. Dios, Jesús siendo Dios, se hizo como uno de nosotros, pero para servir. O sea, yo pienso que la mayoría de la gente quiere ser, anhela ser el rey Pepinito, pues para tener sus súbditos, para que le traigan, para que le pasen, pero no, mira, él dice acá, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es una enseñanza muy fuerte para nosotras porque eh, a veces tenemos un poquitico de posición y ya a uno se le sube todo a uno, no cabe en la puerta, por la puerta, y la verdad no tenemos de qué dárnosla como nada somos. Nosotros cuando morimos, ¿qué nos llevamos? Nada, no somos nada. Entonces, ¿de qué nos las damos? O sea, ¿de qué sentirnos tan orgullosas? ¿Por qué sentir tanto orgullo para bajar la cabeza, para reconocer que fallamos, que nos equivocamos? Si no somos nada, en realidad no somos nada. Y si Dios, Jesús, siendo el Hijo de Dios, él siempre demostró su humildad en todo tiempo. Jesús siempre indicaba que su Padre era la fuente de su poder y conocimiento. Durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús fue el templo y enseñó. Más o menos parafraseando el Juan 17, 16, 18 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia.
En Juan 8, 28, 29 dice, le dijo pues Jesús, cuando habéis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces vemos a un Señor Jesús humilde, un Señor Jesús que se somete a la voluntad de su Padre. En Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria y hay quien la busca y juzga. Y Juan 12, 49, 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, todos estos versículos me hablan de Jesús humilde, que solamente hacía la voluntad del Padre, que buscaba agradar al Padre. La humildad de Jesús fue tan grande que inclusive por voluntad propia, no fue obligado, por voluntad propia, no fue algo que al Señor Jesús le cayó por sorpresa, porque estaba escrito desde siempre que él iba a morir en la cruz, y él aún así en su humildad dejó que la voluntad del Padre se hiciera en él. En Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Todo esto me habla de Jesús como humilde, como el ser más humilde que ha existido. Jesús nos enseñó que la grandeza es lo contrario a lo que el mundo enseña. Porque para Jesús la verdadera grandeza es cuando nosotros nos volvemos servidores de los demás. Marcos 9:35 dice que entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, eso es lo que enseña el Señor Jesús acerca de la humildad, es lo que nosotros debemos imitar, buscar agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre, no buscar mi propio beneficio, ni aprender a agachar la cabeza, aprender a reconocer que nosotros fallamos, que si nos equivocamos tenemos que pedir perdón, porque eso es lo que Dios demanda. Vamos a contestar un test que son unas poquitas preguntas. Si alguna de ellas, me gustaría que tú lo pienses allá, honestamente, respondas. Si una o varias empiezas a decir, uy, sí, sí, yo como que hago esto, entonces ahí es porque en tu corazoncito hay como raíces o hay orgullo en tu corazón. Entonces, la primera, ¿sientes gozo cuando otros reciben honor? ¿O por el contrario, nombraron en tu trabajo a alguien para cumplir determinada función y tú dijiste, uy, no, pero si yo era la más capacitada, si yo era la que más tenía títulos, ¿por qué nombran a ella y no a mí? ¿Sí? Entonces, eso se llama orgullo. ¿Admite honesta y abiertamente el pecado? ¿O somos como los que, como leímos ahorita en la parábola, que solamente vemos el pecado de los demás, pero nunca nos autoanalizamos y no reconocemos que hay pecado en nosotras? ¿Le damos la bienvenida a la crítica o por el contrario, cuando nos dicen, oye, tú eres buena gente, tú haces todo esto, pero como que estás fallando en esto, hablas mucho detrás de las personas? O tú como que solo ves lo negativo de las personas. Entonces, ¿cómo reacciono ante esos comentarios? ¿Me pongo brava, me pongo molesta o digo, oiga, sí, yo como que hago eso, voy a trabajar, lo anoto, voy a trabajar en esta área y me propongo en mejorar? ¿Llevo toda preocupación y ansiedad al Señor? ¿O solamente me lleno y me cargo de problemas que hasta me das gastritis de tantos problemas que tengo y no se los entrego al Señor? Eso también se llama orgullo. ¿Responde con humildad cuando ha sido reemplazado? ¿Busca hacer todo para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Eso es importante diferenciar. Entonces,
léelas, piensa y detecta si, dile al Señor, Señor, revélame si yo estoy fallando en alguna de estas. Si es así, ¿qué tenemos que hacer? Como lo leíamos en Mateo, el Señor nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde. O sea, concluimos que la humildad se puede aprender, que podemos cambiar. Entonces, este tema de la humildad nosotros lo podemos pedir en nuestra oración. A veces oramos por cosas materiales, que se sane el uno, que se sane el otro, o que falta plata, o que nos provea para, bueno, para muchas cosas, pero no le pedimos a nuestro Señor que nos dé humildad, que nos ayude a ser humildes. Entonces, en nuestra oración podemos incluir lo siguiente: pedir al Señor que nos vistamos de humildad. ¿Cómo así? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:5? Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, mira, lo subrayé en negrilla, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias, y da gracias a los humildes. Entonces, pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos a revestirnos de humildad, que no sea una apariencia, que no sea algo externo, sino que de verdad, que sea una actitud que salga de mi corazón. Señor, yo sé que soy una persona orgullosa, soy una persona que no me sujeto. Por ejemplo, acá los jóvenes no se sujetan a los ancianos, creen que ya todos se lo saben, a las personas mayores, pero el Señor nos dice, no, tenemos que aprender, tenemos que, de los demás se aprenden, de Dios se aprende. Otra forma de que le podemos pedir a Dios es pedir al Señor aborrecer al orgullo. Aborrecer, o sea, la palabra aborrecer es detestar. Si reconocemos que somos orgullosos y sabemos, uy, no, pero es verdad que Satanás, su caída fue por el orgullo, entonces empecemos a aborrecer esos sentimientos que hay en nuestras vidas. ¿Qué dice Proverbios 8:13? El temor de Jehová es aborrecer el mal, detestarlo. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, leyendo este versículo me doy cuenta que no solamente es no robar, no matar y no adulterar, que queremos que esos son los más terribles, y acá vemos cosas que Dios también aborrece, la soberbia y el orgullo. Entonces, pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a cambiar, a quitar esto que hay en mi vida. Tercero, pedir orando que Dios muestre nuestros errores ocultos. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta que somos orgullosos. Y David en Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios. O sea, hazme como unos rayos X. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi corazón de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, hay veces que nosotros somos orgullosas y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que pedirle, Señor, si hay orgullo en mí, por favor muéstrame, por favor revélame, yo quiero agradarte, yo quiero ser cada día mejor, yo quiero seguir ese modelo, esa vida, esos pasos de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que debemos pedirle en nuestra oración, pedir al Señor que aceptemos con humildad su dirección en nuestra vida por medio de su palabra y su disciplina. ¿Qué me enseña Proverbios 3, 11, 12? No menosprecies, hijo mío o hija mía, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, a veces pensamos, no, es que, digamos, el pastor
o algún líder nos llama la atención y nos dice, no, mira, es que tú estás fallando esto, el Espíritu me está mostrando que no estás haciendo las cosas bien, te falta trabajar en esta área, y uno se pone bravo y uno no acepta la disciplina del Señor, ni de su pastor, ni de nada, y eso está mal. Uno debe aceptar con humildad, como yo lo decía ahorita, reconocer que fallamos y que podemos trabajar en esa área y aprender en el Señor. Otra cosa que podemos pedirle al Señor en nuestra oración es que aceptemos con gratitud lo que Dios permite en mi vida. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si tenemos mucho, darle gracias a Dios, bendito sea Dios por las bendiciones que nos da, pero si también el Señor decide pasarnos por escasez, también debemos ser agradecidos. Eso es ser humildes, eso es reconocer la soberanía de Dios. Otra cosa que nosotros podemos pedirle al Señor en nuestra oración es responder positivamente a la reprensión y someter nuestra vida al propósito de Dios para mi vida. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por último, creo que esto, como lo hemos repetido varias veces, la humildad se aprende. Y cuando yo le digo a mi hijo, digamos, cuando está estudiando matemáticas, pues algo que si algo le causa como que problemas en aprender es hacer varios ejercicios de eso, que uno haga tantos, que ya después empieza a hacer las cosas fáciles, los problemas fáciles, todo lo que le ponen, ya lo ve, o sea, desarrolla una destreza. Para nosotros desarrollar la virtud de la humildad, se hace con un corazón en donde se sirva hacia los demás, en donde primero se ponga a los demás. Dejar a un lado el primero yo, segundo yo, tercero yo, y más bien empezar a poner a los demás como prioridad. ¿Qué me dice Mateo 23:11? El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Como conclusión, soy humilde cuando reconozco que todo proviene de Dios. Cuando permito a Dios hacer lo que Él desea en mi vida, porque lo reconozco como mi Dios, porque sé que Dios es el único que hace lo imposible, que como sierva de Dios le doy el lugar de honra, de respeto, y lo reconozco como la fuente de toda pureza, de la santidad, del amor, de la gracia. Se podría decir que la humildad es la raíz de las otras virtudes. Si soy humilde, dejo operar a Dios en mí y las otras virtudes empiezan a aparecer y a ser reflejadas en mi vida. ¿Y por qué? Porque cuando somos humildes, no nos apoyamos en nuestra fuerza o capacidad para gobernar nuestra vida, sino que mostramos nuestra dependencia en Dios. De esta manera, la humildad va a traer al Señor a mi vida y le va a permitir actuar en ella. Y ello, sin duda, es lo mejor que nosotras podemos hacer. Mis hermanitas, hasta ahí el tema de, el tema de la humildad, del orgullo. Me gustaría saber qué
¿Qué enseñanza les dejaron? Si hay alguna que el Señor le habló en su corazón, que nos comparta, que pudo aprender de la enseñanza de hoy. ¿Me escuchan? Me Sí, dejaron hablar sola. sí, sí, sí. Yo, bueno, soy Verónica. Ok, Ah, hola Verónica. hola. ¿Cómo Bien, bien, gracias. Yo tengo una duda. ¿El Dime. ayudar a los demás eh, podría tomarse como servirles a los demás? Sí, sí, señora, se podría decir. Ah, ok. Eh, es que a veces pensamos que servir solamente es servir en la iglesia, en un ministerio y ya estamos sirviendo, pero la verdad nosotros en la iglesia solo estamos un tiempo muy pequeño. Si se asiste a un servicio son 2 horas y ya, pero el resto de los días es donde nosotros en verdad debemos llevar nuestro cristianismo. En el lugar donde Dios te ha puesto, con tu familia, si tú trabajas, ahí es donde tú muestras tu cristianismo, ahí es donde tú tienes la oportunidad de servir a los demás, de compartirles a los demás. Si ves a alguien necesitado, darle no solamente una palabra, aunque es muy valioso, pero si está en ti, si tú puedes ayudarle con algo, pues a veces también con hechos, ¿no? Se ayuda al necesitado, pero sí, sí, señora, estamos llamados a eso, a servir, a ayudar. Eso es lo Ok. que hizo el Señor Jesús. Él estaba donde estaban los enfermos. Él estaba orando por las personas. Él estaba donde había una necesidad. Él siempre estaba ahí, estaba consolando. Siempre estaba mirando cómo ayudar a los demás. Ok, perfecto. Bueno, esperemos. Creo que sí se puede servir a los demás de esa forma. Sí, sí, señora. Gracias. No, señora. Mimi. Bueno, hemos aprendido mucho de nuestro pastor, que sí, el que tengamos piedad de nuestro corazón, en que ayudemos a los demás, pues habla de nosotros como hijas de Dios, pero lo más importante de todo esto es que nosotros no nos pongamos la medalla, ¿no? Sino que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de nuestro Señor. Entonces, siempre y cuando nosotros lo hagamos con la intención de glorificar a nuestro Señor, pues creo que es cuando Dios se agrada de nosotros, ¿no? No cuando queramos que el reflector esté en nosotros, ¿no? Es que la verdadera humildad es cuando todo se hace para la gloria de Dios. Esa es la verdadera humildad, no buscando el reconocimiento de las personas, sino que las personas por nuestras acciones terminen dándole la gloria de Dios. O sea, yo me quito para que miren a Dios. Ese es el verdadero servicio. Pero más que, sí, todo eso es importante, pero lo importante, o sea, lo más importante del mensaje que quisiera que se quedara en nuestros corazones es que al ver ese text que vimos, esas preguntas, y si alguna de ellas nosotros nosotras le dijimos sí a una de ellas, es pedirle al Señor en oración, porque todo es en oración que se logra, que vaya cambiando de nosotras eso que a Dios no le gusta, que es el orgullo. Reconocer que fallamos, reconocer que nos equivocamos, reconocer que no somos perfectas, que la perfección la vamos a tener es cuando ya estemos con el Señor, estamos aprendiendo, estamos creciendo y que si hay que agachar la cabeza, debemos agachar la cabeza, reconocer, pedir perdón, así sea a nuestros hijos, porque a veces pensamos que como madres solamente nosotras tenemos la razón y ellos no.
a veces no pasa eso, o sea, a veces nosotros fallamos, cometemos muchos errores, debemos pedir perdón, debemos agachar la cabeza, no creernos las super espirituales, ninguna acá lo somos. Tenemos que aprender a ser humildes. Ese es el mensaje que yo quisiera que se quedara, empezando por mí, porque a veces el orgullo, sí, soy orgullosa, ¿sí? Y cuando Dios permite que uno prepare estos temas, a la primera que le empieza a hablar es a uno misma, ¿no? Entonces, es bonito este tema y ojalá haya quedado ese mensaje en el corazón de cada una de nosotras. Sí. Podría decirse que también hay niveles de orgullo, ¿no? Porque pueden ser, ¿cómo puede? O sea, en algún momento sí se llega a ser orgullosa, no siempre, pero en algunos momentos que pasan en nuestras vidas, sí llega así como la chispita del orgullo y dice, ¡ay! Perdón, esto no debió de haber sido así. Pero lo importante es reconocerlo, ¿no? Y a veces la persona cuando es tan orgullosa nunca lo reconoce, nunca se equivoca, ¿no? Y es un buen paso, Verónica, que lo que tú acabas de decirnos, hay que reconocerlo, ¿sí? Sí. No, y eso es un buen paso, eso quiere decir que Dios está trabajando en nosotros, en nosotras, y que vamos bien, vamos caminando bien, porque el Espíritu Santo es el que nos muestra a cada una de nosotras, mira, esto no está bien, hay que cambiar. Ese es el Espíritu Santo hablando de nosotros que nos redarguye. Sí, exacto. Bere. Ay, amiga, pues muchas gracias, ¿no? Para mi vida fue muy edificante. Pues Dios habló en este momento en gran manera, ¿no? Porque a veces crees que estás en lo correcto, ¿no? Y cuando estaba escuchando dices, wow, estoy fallando en esto, estoy fallando en lo otro, ¿no? No nada más con mis hijas, a veces con el esposo, a veces con el de al lado. Y pues bueno, Dios habló a mi vida y gracias. Bueno, Bere, me alegra mucho. La gloria sea para Dios. Bueno, mis hermanitas, entonces, no siendo más, yo creo que oremos. No sé si allá está lloviendo, que está que llueve. Sí, No, de hecho, va a tratar durito. Me Diga. parece, sí, muy edificante el estudio. Muchas gracias a Dios por tu vida, por abrirnos el panorama. Creo que siempre es bien recibida la enseñanza del Señor, ¿no? Y cuando son palabras de sabiduría, pues se quedan en el corazón y obviamente tienen que ser puestas por obra, ¿verdad? Entonces, pues creo que todas vamos a ser más comprometidas en cuanto a tener mayor humildad, que venga de nuestro corazón, que la intención sea pura, que la intención, como decían, sea glorificar al Padre. Y lo que quería decirles, me parece que hay personas que se están conectando con nosotros por primera vez y me gustaría pues poderles dar la bienvenida a este grupo de mujeres virtuosas, decirles que este grupo, bueno, está a su servicio, que pues todas nos reunimos con el único propósito de ser edificadas a través de la palabra del Señor y que ha sido de gran bendición. Yo, bueno, hablo por todas porque creo que es así. Ha sido de gran edificación para todas nosotras. Me parece que Juanita es la primera vez que se conecta. Si quieren abrir su cámara, su micrófono para que las podamos conocer y saludar. Me parece que Erika Pérez también, Katia Soto, Claudia Becerril, que son las que creo que son como personas que es la primera vez que se conectan. No sé si sea así, a lo mejor tienen otro nombre, o a lo mejor ya se han conectado y yo no me había dado cuenta, no sé. Entonces, bueno, pues si quieren saludarnos, abrir su micrófono, decirnos qué les pareció el estudio y bueno, si no, pues sean bienvenidas, que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que, bueno, podamos seguir haciendo que este grupo crezca cada día más y que sean muchas las mujeres que se conecten
y que podamos seguir siendo edificadas a través de la palabra del Señor. Entonces, mis amadas. Buenas noches, soy la señora Juanita y sí, me conecto por vez primera, hermanita Paula. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque estás integrándote a este grupo y estoy segura que te va a ser de mucha utilidad y que va a bendecir grandemente tu vida. Gracias, Juanita. Igualmente, gracias. Otra? ¿Alguien más? Hola, yo soy Claudia Becerril, nada más que no abro mi cámara porque el internet me falla constantemente y con la lluvia tan fuerte que está, me falla, ¿no? Pero bueno, yo es la segunda vez que me conecto con ustedes, ya me había conectado una vez antes y pues bueno, muy contenta, doy gracias a Dios que pues han sido el medio, ¿no? Anaí me invitó ya desde hace mucho, pero pues bueno, los tiempos de Dios son perfectos y bueno, de alguna manera, a lo mejor no era el momento, a lo mejor no sé, ¿no? Y pues doy gracias, ¿no? A Dios por estar con ustedes, por escucharlas, por aprender. Y de verdad que agradezco mucho que sean el instrumento. En este caso, pues les digo, Anaí fue el instrumento, he estado muy cerca de ella, siempre muy reconfortante. Aparece cuando más la necesito, ¿no? Y creo que son los medios por los cuales Dios se manifiesta y pues por eso es que estoy aquí muy contenta aprendiendo junto con ustedes. Muchísimas gracias por abrirme el espacio, por abrirme el corazón y por permitirme estar. Gracias. Gracias a Dios y también pues muy bienvenida. Katia también ya nos comentó que si es la primera vez que se conecta, igual bienvenida. Y bueno, Erika Pérez no identifico quién sea, pero bueno, pues bienvenida. No sé si quieras decirnos algo o si no, bueno, pues entonces te damos la bienvenida y pues cerramos entonces el estudio con la oración, Marce, y pues gracias a Dios por tu vida y pues todas nosotras las invito a que podamos volvernos a conectar el próximo martes y que invitemos a más mujeres porque el grupo tiene que fortalecerse, tiene que ser grande, tenemos que llegar a todo aquel que necesita de la palabra del Señor, ¿verdad? A eso estamos llamados, a ser discípulos, a compartir la palabra. Entonces, bueno, pues la invitación es a esa. Es muy hermoso cuando podemos ser instrumentos del Señor y cuando podemos ver que podemos servir a los demás, como lo decíamos hace ratito, ¿verdad? Y bueno, entonces dejo el micrófono a Marce para que nos despida. Adelante, amada. Papito Dios, gracias Señor por este tiempo, Señor, de edificación donde tú nos hablaste. Señor, te pido en nombre de todas mis hermanas que siempre crezcamos, pero no solo en números, Señor, sino también espiritualmente hablando, Señor. Que aprendamos a ser humildes, humildes como tú lo eres, Señor. Que nuestro testimonio, Señor, te reflejemos a ti en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, Señor. Gracias, Papito Dios, por esta enseñanza. Gracias por mis hermanas, por cada una de ellas. Te pido, Señor, que tú las bendigas, que tú las cuides, bendiga sus familias, sus hijos, sus trabajos, Señor. Que seas tú, Papito Dios, obrando en sus corazones, en sus vidas. Oro, Papito Dios, por el pastor, por su familia, por cada ministerio. Mañana para la reunión de los hombres, por todas las actividades, Señor, que se hacen en la iglesia, Señor, que como todo, Señor, sea para tu gloria, Papito Dios. Que esta noche podamos descansar, que tú pongas angelitos a nuestro alrededor. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor. Esta oración, Señor, la hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.